increíble, pero bueno, pues entró rapidísimo la conexión, así que prepárate con tu Biblia, papel y lápiz, porque vamos a hablar del llamado según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, del versículo 1 al 7. Entonces el tema de hoy es el llamado. Acuérdate, necesito que tengas la Biblia, el papel y lápiz, y si tú quieres entrar vía Zoom, hazlo por favor, porque de esa manera me puedes ayudar para que busquemos todas las citas posibles que nos hagan reflexionar en ese llamado. Y por supuesto que si hay la oportunidad, tendremos una pequeña oración para que sean muchos los que escuchen esa voz del Señor que nos llama a servirle y a servirle siempre. Entonces, hoy tuve la oportunidad de abrazar a Mariana saliendo de la misa. Me dio gusto verte, saludarte y muy temprano también Rosalvita, que les pido sus oraciones por Rosalba. Ella nos ayuda a coordinar la agenda de los rosarios de cada día que tenemos en la devoción. Recuerda, devoción desde las 3 de la tarde con la coronilla seguido del Santo Rosario, para estar siempre perseverantes en la oración. Así que lo hacemos virtual. Desde tu casa tú puedes entrar, por supuesto, y formar parte de esta oración de cada día. Bueno, en cuanto nos digan que ya entramos al aire, también a través de nuestra estación 1380 AM, vamos a empezar con el tema de hoy. Y hoy en la noche, además, es miércoles de San José. Hoy en la noche vamos a hacer una reflexión que espero que sea interesante para ti. A las 8 de la noche, también vía virtual. Te espero en todos y en estos recursos que tenemos para ti, para ayudarte a crecer en tu formación, en tu vida espiritual y por supuesto en tu propio llamado. Así que cuando Cabina nos diga que ya estamos listos o que ya estamos al aire, iniciamos el tema para dar tiempo a que nuestros amiguitos de aquí de Facebook busquen por favor el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículo del 1 al 7. Del 1 al 7. Vamos a ver también lo que nos dice la tradición al respecto. Así que son muchos los puntos y en algún minuto le voy a pedir a Cabina que nos ponga, por supuesto, el santoral para que lo vayan preparando. Ahí más adelantito también lo vamos a tener. Entonces ya estamos listos, Cabina, para empezar el programa e irnos entonces a mostrar en pantalla la cita del Evangelio que vamos a estar reflexionando ya. Muy bien, pues saludo, buenos días a los que nos están escuchando a través de la 1380 AM. El tema de hoy es el llamado, ya estamos también a través de dice que apenas están entrando. Ay, es que yo ya estoy ansiosa por empezar el tema. A nuestros amigos saludo a aquellos que ya nos están escuchando por el Facebook, como también a aquellos que han entrado en Zoom. Muchísimas gracias. Si tienen Biblia en mano, muchísimo mejor para que podamos estudiar juntos esta cita tan hermosa a la que le vamos a dedicar un poquito de tiempo, pero que además nos va a llevar a muchas otras citas que vamos a revisar en esta mañana. Así que espero que sea una gran oportunidad de aprendizaje para ti. Vamos a empezar. Voy a poner en pantalla con Biblia, papel y lápiz. Bueno, déjenme poner en pantalla la cita para que tú la puedas ver desde donde o desde la cual nosotros vamos a partir en la reflexión de hoy. Yo mencioné que es el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, en el versículo del 1 al 7.
Muy bien, pues ya llegaron los amigos de la 1380, ya están ahí. Buenos días, ¿cómo están? Ay, feliz miércoles, un miércoles que espero sea de bendiciones y de gracia de Dios para ti. Bien, vamos entonces a empezar. El día de hoy el tema es llamado Partiendo del Evangelio de San Mateo. Lo estoy repitiendo porque están entrando los amigos de la radio. Muy bien. Evangelio de San Mateo. Vamos entonces, en pantalla tenemos esta cita y la vamos a leer porque de aquí vamos a partir. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra de Dios. Bueno, de aquí vamos a descubrir este ejercicio del llamado desde el punto de vista bíblico. Primero, dense ustedes cuenta que todos los en el llamado, en la descripción, tienen un nombre. Nuestro Señor nos llama por nombre, de una manera personal y de una manera única. Pero también dense cuenta que nuestro Señor no está llamando a los sabios, ni a los poderosos, ni a los ricos. Nuestro Señor está llamando justamente para ser sembradores de fe y propagar esa ayuda y la salvación al mundo entero, a pecadores y a publicanos. Él así los escogió, Él así los quiso, de manera que nadie pudiera pensar que simplemente los había arrastrado su habilidad para hacer una cosa o para hacer la otra. Es realmente hombres que donde el Señor pudiera obrar y mostrar que en ellos la obra de Dios. Por tanto, llama a esos hombres débiles, a esos hombres pecadores, a esos publicanos. Y eso quiere decir que nosotros hoy en día tenemos la misma posibilidad de ese llamado. No tenemos que esperar ser un doctor o tener una preparación específica para ser llamado por Dios a propagar esa buena nueva. Ahora, los escogió para enviarlos, los escogió rescatados de esas riquezas, los escogió atraídos a su gracia. Lo hizo así para que la victoria fuera fruto legítimo, pero no nada más un prestigio de palabra. Como escogió a Judas, no por inadvertencia, sino con conocimiento de causa. Qué grandeza la de esa verdad que incluso un servidor enemigo no puede debilitar, diría en algún momento el obispo San Ambrosio. Y él también, en relación a este llamado, expresó lo siguiente: ¿qué rasgo de carácter el del Señor
que prefiere que a nuestros ojos quede mal su juicio antes que su amor. Él cargó con la debilidad humana hasta el punto que ni tan solo rechazó este aspecto de la debilidad humana. ¿Se dan cuenta de estas palabras? Quiso el abandono, quiso la traición, quiso ser entregado por uno de los apóstoles para que tú, si un compañero le abandonara o si un compañero le traicionara, dice San Ambrosio, tomemos con calma este error de juicio y la dilapidación de bondad. Entonces, San Ambrosio lo que nos dice es, nuestro Señor cargó en tal medida la debilidad humana que no la rechazó, al contrario, la abrazó, los llamó, aceptó el abandono y aceptó la traición. ¡Qué cosa tan especial! Él prefirió que se pusiera en juicio o que se viera mal su juicio, pero no su amor. Quizás viendo desde este punto de vista, a lo mejor al ver la historia de Judas, tú dirías, bueno, ¿por qué si el Señor todo lo sabía, escogió un hombre que le va a traicionar? La elección a lo mejor no fue la buena. El Señor, por supuesto que todo lo sabe, pero prefirió, lo llamó, lo eligió con ese conocimiento de causa, porque le dio la oportunidad del amor. Aunque para todos, a nuestro juicio, quizás la elección fue muy pobre. Entonces la historia dice, San Ambrosio nos dice, el Señor prefería que se viera mal su juicio antes que se viera mal su amor. Aquí vemos esa misericordia infinita, porque en esa elección y en esas decisiones del Señor sigue ganando el amor y sigue ganando la misericordia. Ahora, este pasaje del Evangelio de San Mateo, de capítulo 10, es justo la tercera parte del discurso misionero de Mateo. Es desde el Evangelio 5, capítulos, 10, desde el versículo 5 hasta el 42. En estos versículos, Mateo reúne muchos dichos relacionados con la obra del discípulo y en un momento de conflicto. Estos versículos también están muy relacionados con la historia de Israel y noten ustedes que las instrucciones que da el Señor a los discípulos es: no vayas a tierras paganas, ve a estos hijos de Israel. O sea, vayan primero a los suyos, vayan primero a los judíos, vayan primero a estos fariseos, vayan primero. Entonces se dice que de alguna manera aquí nos está describiendo que parte de la misión, del objetivo, de la audiencia del Evangelio de San Mateo, pues es ese pueblo de Israel. Aparte veremos lo que es el caminar de San Pablo ya en tierras paganas y bueno, vamos a hablar también los evangelios, también cada uno tiene una audiencia diferente. Bueno, dijimos que tiene sus raíces en la historia de Israel. Bueno, es que en la historia de Israel estaba pasando por la persecución de los profetas. ¿Cuáles? Pues veamos a Jeremías, por ejemplo. ¿Qué les parece? Está Lalis por ahí, si tiene oportunidad, Lalis, de una Biblia. Yo tengo aquí la mía, pero si tú tienes oportunidad, vayamos a Jeremías en el capítulo 26, versículo 20
al 23. Por favor, hágame la caridad de anotar las citas ahí en los comentarios para que la gente pueda tenerlos como referencia en sus estudios. Hágame esa caridad, ¿sí? Jeremías capítulo 26, versículo del 20 al 23. Lo Voy tengo. a leer. Si alguien quiere entrar al Zoom con Biblia, papel y lápiz para que me ayude a hacer los textos, estaría estupendo. Dice, del 20 al 23, hubo también otro hombre que profetizó en nombre de Yahvé, Urías, hijo de Semayá, de Cariatiarim. Él profetizó contra esta ciudad y contra este país, exactamente lo mismo que Jeremías. El rey Joaquín, con todos sus oficiales y magistrados, al oír sus palabras, trató de darle muerte. Al tener noticia de eso, Urías, aterrorizado, huyó a Egipto, pero el rey Joaquín envió a Egipto algunos hombres a las órdenes del Natán, hijo de Acbor, que sacaron de Urías de Egipto, y lo condujeron al rey Joaquín, quien lo mandó matar al filo de la espada y arrojar su cadáver a la fosa común. Vamos ahora a que el Evangelio, se dan cuenta, eran momentos difíciles. Eran momentos difíciles. ¿Qué te parece si nos vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, versículo 52? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo. ¿Listo? Hechos, versículo 52. Voy a leer. Dice, ¿a qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, pero ustedes ahora lo traicionaron y asesinaron. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? ¿Se dieron cuenta de esta cita? Muchas veces hay muchas citas en las Sagradas Escrituras que pasamos desapercibidos. Esto nos comprueba justo la historia, hace referencia a la historia que se estaba viviendo. Momentos difíciles, persecución de profetas. El punto es que sí, los profetas sufrieron la persecución y Jesús sufrió la crucifixión, los discípulos de Jesús pues sabían que iban a ser tratados de esta manera. O sea, los discípulos de antemano con esa historia y al ver lo que le había pasado a su maestro, pues no podían esperar una cosa diferente, una cosa opuesta. Para los cristianos, estos textos pudieran parecer que caen en el extremo, pero si tú te pones a pensar en la vida cotidiana, muchos de los cristianos todavía hoy, de una o de otra manera, están sufriendo calumnias a causa de la fe, persecuciones, críticas, rechazo a causa de la fe. Puede haber tierras en donde los cristianos todavía hoy son perseguidos. Nadie no puede hablar de que es algo que no sigue sucediendo o es algo que no puede suceder en la vida. Ser cristiano no ha requerido cargar nada más una cruz. Para la mayoría de nosotros, ser miembro de una iglesia
nos ha traído amigos, sí, trabajo, sí, pero también puede ser enemigos, ¿no? Aún en el primer mundo, el clima sigue cambiando. Hay muchos maestros de escuelas públicas que tienen la libertad de comentar de manera positiva sobre sus religiones no cristianas, pero también hay muchos que no. Hay muchos que no. Temen o hay otros que temen ser disciplinados o castigados si hablan algo positivo de nuestra fe cristiana. Sin embargo, presentar nuestra creencia de una manera negativa es algo que la industria del ocio sigue ganando y disfruta, sigue ganando, ¿cómo se dice? Fieles, sigue ganando gente, sigue ganando influencia, sigue ganando terreno, pero además disfruta hacerlo. Y tenemos nosotros que reconocer que esta es otra manera de persecución que seguimos viviendo en este mundo. Bueno, pues en esas condiciones los discípulos fueron llamados. No podían esperar que las cosas pudieran ser fáciles. Los musulmanes fundamentales, por ejemplo, es algo muy especial, porque ellos se lanzan contra los infieles. Todo aquel que no cree en lo que ellos creen, para ellos son infieles y deben de ser perseguidos, e incluso hasta la muerte. Imagínate. Entonces, en los podríamos decir que los cristianos del primer mundo encuentren su fe un poco peligrosa. O quizás sea algo o una perspectiva muy personal que les da una excusa para no cumplir la misión a la que son llamados. Bueno, el discípulo no es más que su maestro. Y esto lo vamos a encontrar justamente dentro de este contexto en el que el Evangelio de San Mateo sigue hablando de la labor del cristiano y del discípulo en estas fechas y en estos momentos y en estos tiempos particularmente. Pero bueno, volvamos al tema entonces del llamado. Nuestro Señor los llamó, los envió. Recuerda que el último capítulo del Evangelio de San Mateo justamente es ese envío, como nos sigue haciendo a ti y a mí. Uno, por nuestro propio nombre. Dos, eh, eh, ah, perdón, es que me está un poco distrayendo unos mensajes, pero bueno, eh, por nuestro propio nombre. La otra es sin ser eruditos, sin ser eruditos, eh, siendo pecadores, pero el Señor nos sigue llamando. Bien, vamos a ver entonces bien, este sermón para algunos autores es llamado el sermón de la misión. Y en este sermón de la misión vamos a ver tres asuntos. El primero es el llamado a los discípulos, que se encuentra en el versículo 1.
los nombres de los apóstoles enviados a la misión, el envío de los 12. Entonces, en el versículo 1 que yo les presenté y que ahorita les voy a volver a mostrar para que ustedes tengan un seguimiento de lo que estoy hablando, discúlpenme que me distrajo, que en el momento que estoy al aire me estén mandando y mandando y mandando mensajes pidiendo que conteste y así, no puede ser. Ay, Dios mío, pero bueno, muy bien, me despiertan, con estos sustos me despiertan. Muy bien, entonces vamos a ver el texto. En el versículo 1 llamó a sus 12 discípulos. Vamos a ver tres cosas. En el primer versículo, el llamado, el llamado. En el segundo versículo, lo que vamos a ver son los nombres de los 12. Segundo versículo dice, estos son los nombres de los 12 y los empieza a nombrar hasta el versículo 4, ¿cierto? Y luego, la tercera cosa que vamos a ver aquí es el envío de los 12. Fíjense ustedes en el versículo desde las 5 hasta el 7. A estos 12 los envió con estas instrucciones. Muy claro, tres cosas: llamado, nombre y envío. El cometido o la misión del discípulo es seguir a nuestro Señor. Eso es lo que nosotros tenemos. La misión es seguir al Señor, es formar comunidad con Él. Esto significa estar con Él y ser enviado. Esto significa realizar y continuar su misión. ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que tienen que realizar? Fíjense ustedes lo que dice el texto. El texto dice, para expulsar espíritus inmundos, para curar toda enfermedad. Dice, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Entonces, lo llamó para estar con Él, formar comunidad con Él y para ser enviados, cumplir su misión. Ahí está lo que tienen que hacer. En la iglesia, todos somos llamados a hacer un trabajo, porque el Señor también a todos nos envía, a todos. Pero nadie puede ser testigo de Cristo y enviado si no es llamado. Nadie puede ser testigo de Cristo o enviado si no es antes llamado. Hoy el Señor nos envía. Hoy todos somos enviados. Tenemos una misión concreta. Vamos a dar un servicio concreto en un lugar concreto. Y vamos a reconocer que no somos nosotros los dueños del mensaje, ni somos nosotros los protagonistas del mensaje, ni somos nosotros los enviados y los mensajeros. Es preciso por eso que nosotros nos preguntemos cada día de nuestra vida, ¿a qué me está llamando el Señor hoy? ¿Cuál es la misión concreta a la que el Señor me envía? ¿Me siento enviado por el Señor? ¿En nombre de quién voy? ¿Es esta una misión autorreferencial? Si nosotros nos hacemos estas preguntas, todos los días vamos a encontrar la misión de nuestra vida, lo cual le da a nuestra existencia un alto sentido. Vamos al versículo 2. Dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. El Evangelio señala los nombres de los apóstoles enviados a la misión. Y de entrada salta a la vista a quienes envía
que carecen de un peso o de un influjo social. Son hombres que se ven como sencillos, insignificantes, si tú quieres decir así. Envía a Pedro, que es un pescador, que además tiene una personalidad recia, ardiente, impulsivo, orgulloso, seguro de sí mismo, pero eso sí, emocionante en su fidelidad al Señor y dramático en su traición. Pero de Pedro también vemos la generosidad en su arrepentimiento final. Nos llama Andrés, el hermano de Pedro, pescador como su hermano, pero Andrés tímido, profundamente religioso, austero y constante en sus búsquedas. Llama a Santiago, el Zebedeo. Él es violento, de genio vivo, que pide fuego del cielo. ¿Te acuerdas? Santiago el Zebedeo pide fuego del cielo. A ver, el Evangelio de San Lucas, no me crean a mí, porque ni yo me creo a veces. Vamos al capítulo 9, si el cita tiene Biblia que nos ayude. Capítulo 9, versículo 54. Dice, al ver esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Es Él, es Él. No lo habíamos notado, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Santiago el Zebedeo, violento, de genio vivo, que es el que pide traer el fuego. Para quienes no comprenden a Jesús, junto a Pedro y a Juan, que es uno de los tres preferidos del maestro, y su hermano Juan, de aire juvenil y coraje a la hora de la pasión, cercano al sumo sacerdote, el discípulo amado, el custodio de María. Pero también está Felipe. Felipe, un hombre sencillo, sincero, comunicativo, posiblemente también un pescador. ¿Qué otro tenemos? Bartolomé, ¿no? Bueno, Bartolomé parece que es algo así como una mezcla mística y de realismo, de vida interior y cauteloso, desconfiado. Tenemos a Tomás. Tomás, ese símbolo de la desconfianza, contradictorio de sí mismo, pero apasionado en su entrega con el Señor. Y tenemos a quién más. Por supuesto, Mateo, el publicano, ordenado y metódico como un buen recaudador de impuestos. Bueno, pues Santiago el Alfeo y Tadeo, como Simón el fanático, que de esto sabemos muy poco, y Judas Iscariote, que siempre será, si tú lo notas, ve el texto enfrente, Judas Iscariote, el que lo entregó, ¿se dan cuenta que está al final de la lista? Y se da cuenta ustedes en pantalla quién inicia la lista. ¿Quién la inicia? Pedro. En muchas, si no en todas las listas que tú puedes encontrar en las Sagradas Escrituras, también es significativo el lugar como son enlistados los nombres de los discípulos y apóstoles, o los apóstoles, y que se convertirán en apóstoles. Pedro es el primero de la lista. Judas es el último de la lista. Efectivamente, Judas sería el que traicionaría a nuestro Señor. En otras palabras, el que le vendería. Bueno, los evangelistas no tienen ningún reparo en confesar los defectos que tienen los apóstoles. Ellos también tienen sus luces,
ellos también tienen sus sombras, ellos también tienen sus cualidades, ellos también tienen sus defectos. Pero a estos los eligió, los envió y les confió su misión. Alex quiere participar. Adelante, Alex, por supuesto. Sí, estaba diciendo que Pedro en la Biblia siempre va de primero. Y otro dato es que Pedro es el que siempre lleva la voz. Que cuando, Habla un poquito más fuerte, Alex. perdón, ahí estamos, ahí sí. Sí. Ok. Dices que el Pedro es el primero que va en la Biblia. Se nota también. Pero también hay otro dato, que Pedro es el que lleva la voz. Si ustedes se dan cuenta, el que siempre habla de primero es Pedro. El que siempre da la voz de mando es Pedro. Cuando nuestro Señor Jesucristo también se va y deja a Pedro como la piedra de la iglesia, como el que va a llevar el mando de la iglesia, el que va a llevar el orden de la iglesia, es Pedro, que siempre, y los once discípulos, sí, los 11 apóstoles siempre lo respetan y es el que siempre lleva la voz de mando y el que lleva la voz principal. Ese detalle es interesante. Va adelante y tiene la voz. Y efectivamente hay cierto respeto evidente hacia Pedro. Y Judas es el último. ¿Cierto? Bien. Así es. Gracias, Alex. Gracias. Bien. Tienen sus defectos, tienen sus cualidades, pero decíamos que así nuestro Señor los eligió, así nuestro Señor los envió, así nuestro Señor les confió una misión. Como el Padre envía a su Hijo a la tierra, el Hijo envía a los apóstoles, pero con la gracia del Espíritu Santo. Y con esa gracia del Espíritu Santo, ellos van a tocar el corazón de los oyentes. Ellos van a reconocer la palabra de Dios en esos discursos que pudieron ser quizás muy pobres de estos mensajeros que además no tenían mayor instrucción, sino el ir aprendiendo en el acompañamiento y en la compañía del tiempo que pasaron junto con el Señor. Muchas veces nosotros tenemos bien clara nuestra misión y nuestro servicio, pero en ocasiones tenemos la duda en nuestra preparación y si nuestra formación pudiera de alguna manera aminorar nuestra entrega y nuestro esfuerzo. Yo hasta aquí les preguntaría a ustedes, ¿cómo es tu entrega en la misión? ¿Tú eres uno de aquellos que dudan estar lo suficientemente preparados para cumplir su misión? ¿Que piensan que, no sé, quizás la misión es una cosa que está reservada para el ilustrado, para el que conoce, para el que está bien formado? ¿O simplemente pones tu persona con tus defectos, con tus cualidades en esa misión? Porque además, por gracia de Dios, también tenemos que reconocer que el mismo Señor puede utilizar esos defectos como cualidades, hacerles girar como virtudes para que sean parte constructiva de la misión.
El Señor que todo lo puede y que una de sus características es construir el bien a pesar del mal. Pues ¿por qué no creer que eso que para muchos es un defecto, el Señor lo puede convertir en una virtud? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo tú te sientes capaz de asumir la misión? Son dos preguntas que me gustaría que ustedes participaran. ¿Cómo es tu entrega en la misión? ¿O eres de los que dudan y que la quieren basar en la preparación, en la formación, etcétera? Que es necesario, por supuesto que es necesario, y eso no lo estamos negando. Y la segunda pregunta, ¿te sientes capaz de asumir tu misión? ¿Qué me dirían ustedes al respecto? Bueno, además de los comentarios que me hagan a través del Zoom, ahorita me voy a ir a la página de Facebook para escuchar, leer a nuestros hermanos que están en Facebook en relación al tema. Hemos hecho preguntas y estamos hablando del llamado. El llamado según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículo del 1 al 7. Vamos a ver, vamos a saludar a nuestro auditorio. Vamos a ver a quién tenemos por acá para poder saludar. Y traten de contestar la pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes con ese llamado? Hola Betty Cancino, ¿cómo estás, hija? Buenos días. Buenos días. Betty, ¿cómo te sientes tú en tu llamado? ¿Quieres servir al Señor? ¿Lo haces por estar con Él, con tus defectos, con tus virtudes? ¿Cómo te sientes, Lalis? ¿Cómo te sientes, Elsa? ¿Se habían hecho esa pregunta? A ver, Lalis y Elsa, si nos quieren contestar, ya que las tengo aquí en el Zoom. Buen día, Gloria. Hola. Hola, buen día. Verdaderamente yo no, Habla fuertecito, Lalis, please. verdaderamente, Gloria, ahorita me está poniendo a reflexionar. Yo no me había puesto a pensar en eso. Hay muchas cosas en las que nosotras nos ocupamos que olvidamos ese tipo de preguntas tan importantes hacia nosotros mismos. Exacto. Ahora, tú eres una servidora muy activa en tu parroquia. Sí, yo creo que me doy cuenta en esa reflexión que me quedé cuando hizo la pregunta, digo, verdaderamente hay mucho que analizar de nosotros mismos, no solamente hacerlo tan rutinario, el servicio, es meditarlo y detenerme a ese tipo de preguntas. Porque si yo me las hiciera regularmente o más continuamente, pues yo creo que tenía mucho más conciencia del servicio. Claro. Identificaría mucho más lo que hago, lo que doy y antes de hacerlo. Tiene mucho sentido. Claro, y no quieres decir que lo estés haciendo mal, pero como tú dijiste, quizás simplemente sería con más conciencia, ¿no? Más profundo. Sí, verdaderamente. Me va a dejar mucha tarea, Gloria. Me voy a ir meditando esta pregunta. Creo que la tengo que anotar y no la anoté, pero hágamela nuevamente porque tengo que meditarla mucho. Todos, Lalis, todos tenemos que meditarla porque es importante en nuestra vida, porque todos somos llamados. Y todo servicio empieza por eso, un llamado, un Es acercamiento un con el llamado. Señor. Betty Sí. Cancino dice, pienso que es muy importante la preparación, porque una entrega al servicio del Señor es total, claro.
Claro, pero ahorita pusimos ejemplos de esas entregas totales, ¿no? Si Pedro le falló en algún momento al Señor, generoso también fue en su arrepentimiento. O sea, es total. Ahora, después de enumerar a los enviados, los envía, ¿no? Ya vimos el llamado, ya vimos los nombres, ahora viene el envío. Y los envía con características, con instrucciones, con recomendaciones. No ir a tierra de paganos. No ir, a ciudades samaritanas. Vayan a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan, proclamen la cercanía del Señor. En esta única frase hay una triple insistencia en mostrar la preferencia de la misión, y es para la casa de Israel. No vayan a las tierras paganas, no vayan a los samaritanos, vayan a la casa de Israel. El Señor les está dando una misión, unas instrucciones y un lugar. Pero hoy nos vuelve a cuestionar. ¿A quiénes va dirigida nuestra misión? ¿A quiénes y de qué lugar? Piensen. ¿A quiénes va dirigida nuestra misión? Ahorita vamos a hacer una oración. Hemos asumido ese deber de anunciar, de proclamar esa buena nueva. Se nos invita a todo momento a salir, a continuar la obra de Cristo en la iglesia. Y la iglesia es misionera por naturaleza. ¿Lo estamos haciendo? Entonces, esa sería nuestra siguiente pregunta. ¿A quiénes va dirigida nuestra propuesta de misión? Primero, nos preguntábamos sobre la misión. Mi llamado. ¿He sido llamado? Segundo, ¿cómo es mi entrega en la misión? Y ahora, ¿a quiénes estoy sirviendo? ¿A quiénes? ¿He asumido que yo tengo el deber de anunciar? ¿O creo que ese deber le toca al padre, a las monjitas, a los que no tienen que hacer, a las viejitas rezadoras, a las mujeres y no a los hombres? Bien. Elsa, si tú puedes hablar, ¿qué opinarías al respecto? Si no puedes hablar, haznos un mensaje para no preguntarte más. A lo mejor estás ocupada o estás en el trabajo o algo. Elcita, ¿puedes hablar? Ella está escuchándonos. Bueno, a lo mejor no puede hablar. No. Entonces, ¿a quiénes has identificado a quienes quieres servir? ¿A quiénes te llama el Señor a misionar? Bueno, si Cabina me pudiera avisar, hola hijadita, ¿cómo estás? Buenos días. Si podemos irnos al santoral y regresamos con la última parte y la oración de el llamado, los nombres y la misión. El llamado, el día de hoy. Fíjense cómo del llamado nos lleva a la misión.
A ver, si cabina está lista para irnos al santoral. Dicen que en un minutito y seguramente si tienes imagen lo ponemos también en el Facebook o me lo mandan. Ay, no, no la pueden poner, ¿verdad? Yo tengo el control. Eso es bueno y no tan bueno. Eso es bueno y no tan bueno. Bueno, en cuanto ustedes estén listos, regresamos entonces a la oración. Ya fuiste llamado. Ya el Señor te ha puesto a reflexionar cuáles son tus instrucciones y qué tienes que hacer, cuál es tu misión y tus instrucciones. Pero mi pregunta con la que vamos a regresar después del santoral es, ¿y qué le vas a contestar al Señor? ¿Qué le respondes a Dios? Con eso regresamos. Vamos a una breve pausa, enseguida volvemos. No se vayan los de Facebook, ni tampoco los de Zoom.
Bueno, ya estamos de vuelta. Estoy poniendo en pantalla una oración que les quiero pedir que hagamos todos juntos. Si tú me estás escuchando en radio, ahí justamente lo van a ver en pantalla. Por favor, vamos a hacer la oración juntos, precisamente para que podamos, pues, en este llamado, rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo, Vamos. Señor y Dios mío, por tu Hijo que anunció tu reino y encomendó a su iglesia, con la fuerza de su espíritu, continuar su misión. No permitas que la antorcha de la fe se apague en nuestras manos, sino que con tu gracia transmitamos su llama viva y eficaz a las nuevas generaciones. Asístenos con la fuerza de tu espíritu en la misión concreta y diaria que nos has encomendado. Amén. Ofrecemos esta oración, pero también quiero poner estas dos puntos. La contemplación. ¿En qué la palabra de Dios nos ha ayudado? Así como nuestro Señor llamó a los 12 y les dio esa autoridad para expulsar a los espíritus inmundos, para curar las enfermedades y las dolencias, recordemos también esos nombres de los 12 y los envió con instrucciones específicas. Y el anuncio era decir, el reino de los cielos está cerca. Esos fueron los puntos que más o menos tocamos durante esta reflexión del llamado. Y cerraríamos como parte de un proceso de lectura orante, preguntándonos, tú y yo, ¿a qué me comprometo con Dios? ¿A qué me comprometo con Dios? El Señor nos dice a todos, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca, descubriendo primero la misión a la que somos llamados y enviados, descubriendo primero la misión a la que somos llamados. Segundo, asumirla, sí, pero con compromiso, con dedicación, con pasión, con entrega. Y por último, teniendo bien claro que no somos nosotros los protagonistas, sino es el Señor, que no vamos en nuestro nombre, sino es en el nombre de Jesús. Hoy en el Evangelio el Señor nos muestra cómo llamó a esos primeros discípulos, pero hoy en día el Señor sigue llamando discípulos para la construcción del reino. Tienen un nombre y tienen una misión. Tienen instrucciones, tienen una ocupación. ¿Y tú cómo le responderás? Gracias, hasta la próxima. Espero que en algo haya servido esta reflexión. Cuídate. Gracias. Gracias, chicos.